obedecen si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, ve y a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. La sed que aprisiona tu boca y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, ve y a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que
el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Muy buenos días, hermanos. Me gozo de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes la preciosa palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros para pedir del Señor su cobertura en este tiempo especial. Señor, te damos las gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa y en medio de tu pueblo, para bendecirte y para exaltarte, para decirte que tú eres digno, solo tú eres digno. Y gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, y por Dios Espíritu Santo, nuestro Maestro, el que nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó. Quédate con nosotros, Señor, en este tiempo, y sea tu nombre exaltado, glorificado y venerado por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, ahí tenemos en la casa de Dios, y con el pueblo de Dios. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Vamos a leer el capítulo 1, del 1 al 22. Concentrémonos en la lectura de su bendita palabra, que trae para nosotros enseñanzas muy valiosas en este día. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió:
Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios bendiga la lectura de esta porción de su palabra. Como hemos venido diciendo en mensajes anteriores, el Antiguo Testamento es el libro de un pueblo que en su historia se ha visto llevado a una relación muy especial con Dios. Es el libro de un pueblo que Dios ha tomado para sí, diluyendo la niebla que oscurecía el conocimiento de Dios y el humo de los mitos religiosos, y revelándose a sí mismo como el Señor. Por tanto, es para nosotros el libro de un pueblo ocupado continuamente en la palabra de Dios, fracasando muchas veces en su empeño, pero sin dejar de crecer lentamente en la sabiduría acerca de Dios y de los hombres que nosotros en vano estamos buscando en todo el mundo. El Antiguo Testamento es para nosotros el libro de un pueblo que no se sometió fácilmente a esta revelación de Dios y de su voluntad, sino que por el contrario llegó a un crónico crepúsculo de los ídolos, a una claridad cada vez mayor para ver la impotencia de todas las seguridades humanas y de todo lo que el hombre por su propia cuenta declara divino.
El Antiguo Testamento es el libro de las revelaciones proféticas sobre los misteriosos pensamientos de Dios acerca del mundo y la historia, que son en definitiva pensamientos de bien y no de mal ni de dolor. Pero a la vez nos damos cuenta que en este libro Dios nos enseña que bajo ningún pretexto deja que sus planes históricos se le vayan de la mano. Dios siempre tiene y tendrá el control de la historia. Amén. Alabado sea Él. Es en cierto modo para nosotros el libro del pueblo que sirve de norma en la relación de Dios con el pueblo, que tuvo que reconocerse como una pequeña porción de tierra blanda en la mano del Dios Todopoderoso. Es el libro de un pueblo que se va preparando para el Señor y su venida. Pues todo esto, la relación de Dios con la historia, la ocupación con la palabra de Dios, el crepúsculo crónico de los ídolos, no son otra cosa que indicaciones y ensayos para la venida de Cristo, para su juicio y su salvación. Vamos a ver un poco de los antecedentes históricos de este libro. Hay en esta historia del libro de Ruth una situación de crisis, de tragedia, de desaliento y de muerte. La causa de la desgracia del pueblo está un tanto iluminada por los nombres de los miembros de esta familia que nos ayudarán a entender el mensaje que tiene este libro. Elimelech, el jefe de la familia, su nombre significa mi Dios es mi rey. Mire qué cosa más hermosa. Mi Dios es mi rey. Esa era la profesión de fe del pueblo en aquel tiempo, el tiempo de los jueces. En tanto que Dios es el rey, el pueblo prospera. Así era, así se creía y así se confesaba con la boca. Pero cuando el pueblo pidió un hombre como rey, el propio Dios reclamó y dijo: ya no quieren más que yo reine sobre ellos. Mire, nosotros recientemente estudiábamos con nuestro pastor lo que duele el rechazo. Pues este pueblo, el pueblo de Dios, estaba rechazando a Dios como su rey y su Señor, hiriendo profundamente el corazón de Dios con ese rechazo. Por cierto, la historia de los reyes fue desastrosa para la fe del pueblo. En muchos murió la fe en el Señor y Rey. Por eso en la historia de Ruth se dice: y murió Elimelech. Murió aquella fe que confesaba: el Señor es mi Dios y es mi Rey. Es el nombre de Noemí el que significa la esposa, cuyo nombre significa gracia. Noemí representa a la esposa de Dios y su nombre significa gracia o graciosa. Ella representa al pueblo de Dios y es del amor fiel de Dios para con su pueblo que nace esa maravillosa gracia,
el favor de Dios que no merecemos. Reconociendo a Dios como su Rey y su Señor, el pueblo se convierte en la esposa graciosa de Dios. El profeta Isaías decía al pueblo: como el novio se desposa con su novia, así aquel que te creó se desposará contigo. Y esto a mí me encanta, porque lo que se acercan son la boda del Cordero. El novio es Jesucristo y nosotros, su iglesia, somos la novia que nos estamos preparando para ese encuentro nupcial. Junto con el rey humano, sin embargo, entraron los desmanes, contrarios a lo establecido por Dios y trayendo como consecuencia el rompimiento del pacto, con la consecuente pérdida de la gracia del pueblo, que se tornó en amargura. La misma Noemí, cuando entra a Belén, cambia su nombre y dice: no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, que significa amargura. Los dos hijos, Malón, ese nombre significa dolencia, Kelión significa fragilidad. Mire qué nombres, dolencia y fragilidad. Israel y Judá son los dos hijos nacidos de la alianza de Dios con su pueblo, pero ellos también se olvidaron que Dios era su Rey y su Señor, y anduvieron atrás de otros dioses que no son dioses y atrás de otros señores. Por esto fueron quedando dolientes y frágiles. De hecho, esos dos reinos, Israel y Judá, se fueron acabando de a poco, y lo que quedó de ellos fue llevado al cautiverio. Allá se mezclaron con otros pueblos, con otras razas y con otras religiones. Se casaban con mujeres extranjeras. Pues aquí leímos que Malón y Kelión se casaron con dos mujeres moabitas, con Orfa y con Ruth. Estos varones israelitas, lejos de su casa, lejos de su pueblo, perdieron su memoria, perdieron sus raíces, perdieron su fe y perdieron su identidad. Por eso en este libro de Ruth dice: murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Al final, pues, quedó solo la Noemí, cambiada en Mara, sin hijos y sin marido. Sin hijos, esto significa sin futuro, sin herencia, sin herederos. Sin marido, esto significa sin Dios, con la fe debilitada, sin fuerza para generar un nuevo futuro. Es necesario, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios hoy, demos una mirada al pasado de este pueblo, para que comprendamos las dos caras de su desgracia. Una exterior y visible, que fue el gobierno de los reyes, que fue un desastre para el pueblo. Y el lado interior, que es invisible, pero quizás el más importante, el hecho de que el pueblo haya perdido su fe en Dios, que era su Señor y su Rey. Pues, ¿cómo se vivía en un pueblo así? En Ruth 1:1 miramos que había una gran
hambre, dice. Siempre ha habido hambrunas a lo largo de la existencia de la humanidad. Y si no, recordemos por qué fue que Jacob se fue para Egipto con 70 personas más, porque era una época de hambre. Se fue por hambre. Recordemos a Elías con la viuda de Sarepta. Pues, según el versículo 1 del capítulo 1, dice que hubo una gran hambre en la tierra y la tragedia abarca a esta familia, a esta pequeña familia efratea de Belén de Judá en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia. Y lo irónico del caso es que Belén significa casa de pan. Y ahora había hambre en la casa de pan. Aquí no se habla de migraciones masivas, pero es indudable que cuando el hambre aprieta, se dan las migraciones, se fuerza a la migración por el hambre. Esta familia, esta pequeña familia, toma la mala decisión de dejar su casa, su pueblo, para ir a morar a tierra extraña, a tierra pagana, a Moab. Pues mire, hermanos, esta es la situación de Abraham y de Sara, pero invertida. Abraham salió de una tierra extranjera y fue buscando la tierra de la promesa. Elimelech y Noemí salen de la tierra de la promesa y van para la tierra extranjera de Moab, donde se adora y se le rinde culto al dios Quemos. Abraham recibe la promesa de ser padre de un pueblo, fuente de bendición para toda la familia de la tierra. Elimelech, el padre de la familia efratea, muere. Los hijos engendrados por él también mueren. Así que el pueblo ya no puede nacer ni renacer. Se invirtió la historia. Aquello que Abraham buscaba, pueblo, tierra, bendición, Elimelech y Noemí lo perdieron. ¿Por qué lo perdieron? Porque no permanecieron, no supieron permanecer y esperar en la casa de pan y en medio del pueblo de Dios. Se fueron fuera de su casa de pan y se alejaron del pueblo de Dios. Perdieron la cobertura. Eso nos pasa también a nosotros cuando por una mala decisión, por una decisión emocional e inconsulta, que no consultamos con la voluntad de Dios, que no consultamos con nuestros pastores, con nuestra familia espiritual. Nos vamos de nuestra iglesia, que es nuestra casa de pan, de nuestro alimento espiritual, y nos vamos alejando del pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Nosotros, su iglesia, somos ahora el pueblo de Dios. Amén. Gloria sea dada a su nombre. Pues también nosotros ahora estamos viviendo tiempos de agitación y de crisis muy parecida a la que se vivía en aquel tiempo. Nos desconcierta, nos desmoraliza y nos asustan los actuales acontecimientos históricos que estamos viviendo, que se están desenvolviendo con tanta rapidez ante nuestros ojos. Esto nos asusta.
pues, ¿qué estamos viviendo? Tenemos muchas cosas. Lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos esperanza. Hay esperanza para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre va a ser bendecido y protegido. Dios nos cuida hoy, nos ha cuidado siempre y nos seguirá cuidando por donde quiera que vayamos. Él nos dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo donde quiera que tú estés. Como su pueblo, Dios siempre nos bendice. En esta palabra hay sabio consejo y ricas promesas. Tomemos nuestras decisiones hoy con la participación de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. La familia de Ruth, como ustedes ya leyeron, fue de tragedia en tragedia, marcada siempre por el dolor. Dejaron a Dios por fuera. A veces, con nuestras premuras y malas decisiones, nosotros anulamos los planes bellos y perfectos que Dios tiene para nosotros. Recordemos que no hay promesa que esté escrita en esta santa palabra que no haya de cumplirse. Recordemos también que no hay problema ni situación caótica que no esté en el poder de las manos de nuestro Dios para ser resuelta y tornada en favor nuestro. Tengamos esa absoluta certeza y plena confianza para movernos en estos tiempos que la Biblia llama tiempos feroces, tiempos difíciles. Pues Dios visita a su pueblo. Para Noemí, la luz se hizo desde la Torá, porque ella había recibido enseñanza en su pueblo desde la Torá. Y ella allá, en aquella soledad y en aquella situación caótica, recuerda, como nos dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pues esa luz que le viene desde la Torá insufla en Ruth, en Noemí, el renacer de una esperanza. Noemí es la imagen del pueblo sufrido. A pesar de todo, ella es simiente de una nueva nación. El comienzo de todo, hermanos, por caótica que sea la situación que nos abrume, es levantarse. Y no solo levantarse físicamente de una silla o de una cama, es volvernos. Levantarnos significa volver a desandar lo andado. Pues ella tiene que volver a la casa y a la tierra propias en busca de Dios y en busca de pan. Observemos a esta familia. Bueno, decir familia ahora ya es decir demasiado, pues los 3 hombres han muerto. Son solo 3 mujeres. Desde la Torá, una luz se hace en la mente de Noemí. Ella ha oído que Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué significa cuando Dios visita a su pueblo? Pues significa que Dios está derramando abundante bendición. Recuerde cuando el Señor en una de sus caminatas pasa cerca de la ciudad amada de Jerusalén y se sienta contemplando la ciudad y llora, porque Él, que es omnisciente, sabe
que esa ciudad se prepara para rechazarlo y pedir su crucifixión. Y él dice: Jerusalén, Jerusalén, si conocieras el día de tu visitación, pero ahora te está vedado. Y fueron tan insensatos que cuando pidieron la crucifixión dijeron: que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Pues Noemí sabe que Dios ha visitado a su pueblo y que hay abundancia de pan. Ella desea estar allá donde Dios visita a su pueblo, pues comienzan a caminar. Aunque Noemí trata de que sus dos nueras vuelvan a la casa de sus padres, a su tierra y a sus dioses, ellas dicen que se van con Noemí. Con la insistencia de Noemí, Orfa regresa. Orfa vuelve atrás. A las primeras de cambio, Orfa da la espalda. En cambio, Ruth dice estas hermosas palabras. Estas palabras llenas de emoción significan que Ruth sí entendió bien, y aunque sabía que había riesgos, que había que pagar un precio, como nos comunicaba en su mensaje el pastor, lo bueno cuesta. Pero vale la pena pagar el precio. Vale la pena pagar el precio. Las palabras de Ruth son bellísimas. Realmente son una porción literaria. Dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Qué palabras muy famosas entre nosotros, que juntan muchas cosas a la vez: Dios y pueblo, tierra y tumba. Son palabras de un pacto fuerte, de un pacto imperecedero. A mí me recuerdan las palabras del Señor para Josué, que dice: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y lo que nos enseñaba hermana Rosario hoy nos recuerda también las palabras de Jesús: id por todo el mundo enseñando las cosas que os he enseñado y bautizando. Y dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Estas son palabras de pacto, no son palabras de hombre. Podemos preguntarnos, ¿estas palabras de Ruth son palabras de una fe propia, de una fe grande? ¿Era Ruth una creyente? En tanto que sabemos que era moabita y que Quemos era su dios. Es verdad que su marido era un israelita, pero en esos tiempos no era corriente que marido y mujer se sentaran y se enfrascaran en conversaciones profundas sobre la fe. Más bien parecen la expresión de una muy bella fidelidad humana. Este momento y esas frases fueron para Ruth el cambio que decidió todo, porque con ello entró a formar parte del pueblo de Dios, del Dios vivo,
y pasó la línea divisoria entre la muerte y la vida. Esas palabras fueron decisivas para la vida de Ruth. Noemí y Ruth forman un grupo tan débil. Son apenas dos mujeres fugitivas. ¿Quién tendrá el coraje de comenzar la reconstrucción de un pueblo con un grupo así? Pues Dios mismo, que usa siempre un remanente, semilla de mostaza, una fe chiquitita. ¿Qué dice Miqueas sobre esta gente de Belén? El profeta Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Mire usted, los planes de la historia nunca se le van a Dios de sus manos. Él controla la historia. Él está controlando la historia de esta familia. En Dios siempre hay esperanza. Con Cristo siempre tenemos novedad de vida. Con Dios Espíritu Santo cobramos aliento de vida, iluminación, renovación y transformación. Nosotros somos comunes y ordinarios, pero Él es un Dios sobrenatural que hace cosas extraordinarias y que nosotros consideramos imposibles. Él las hace en medio de su pueblo. Las hizo ayer, las hace hoy y las seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Ruth toma la iniciativa cuando llegan a Belén. Ruth toma la iniciativa de buscar la sobra de la cosecha. Cuando nosotros nos hablan de sobras, somos tan orgullosos que decimos: no, yo las sobras no. Pues mire, Ruth fue humilde. Ruth toma la iniciativa de buscar la sobra de la cosecha. Y así comienza a hacer valer el derecho de los pobres. Cuán amarga es la llegada al viejo pueblo. Noemí misma lo expresa: colmada partí y vacía me devuelve el Señor. Completamente pobres, necesitan hacer algo urgentemente para sobrevivir. Su llegada a Belén coincide, dice, con la época de la cosecha. Coincide con la siega de la cebada. Pues Ruth comienza desde abajo y va recogiendo y espigando en los campos de los agricultores ricos el sobrante de la cosecha, lo que se les cae. Ella va detrás, agachándose de sol a sol, recogiendo espiga por espiga. Este era un derecho que en Israel existía para las viudas, para los extranjeros y para la gente pobre. La ley decía que no había que regresar por lo que se les caía a los segadores, pues eso era para el extranjero, para el pobre y para la viuda. Triple derecho que ampara a Ruth. Pues mire, la humildad siempre es agradable a los ojos de Dios. Ruth comienza a encontrar abundancia en la era de Booz. Él ordena a los segadores que dejen caer más delante de donde va avanzando Ruth. Haya gracia ante los ojos del dueño de la era. Y mire, termina
comiendo en la misma mesa de vos. Ahí solo dice que mojaban el pan en vinagre, pero yo no creo que solo eso hayan comido. Ella come hasta saciarse y todavía guarda para llevarle a la casa a su suegra. ¡Qué hermoso es esto! Le abunda, le sobreabunda. Ahora a ella le sobra también. ¡Qué linda es esta historia! Pero no basta para Ruth con solucionar el problema del pan. La cosecha se va a terminar. El problema mayor es la falta de un hijo. Pero ya el hijo está gestándose veladamente entre el amor que va surgiendo entre vos y Ruth. Y le dice él, le pregunta primero ella, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Y le responde él, dejaste padre y madre, la tierra donde naciste, que el Señor te recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué palabras tan preciosas! ¿Cómo está ya Dios moviéndose en esta historia? El pariente redentor. Existía el Goel. Goel es aquel que rescata. Dos leyes había en el Israel de ese tiempo que merecen nuestra atención: la ley del rescate y la ley del levirato. La ley del rescate dice que para poder nosotros entender plenamente cómo es usada aquí en este libro, tenemos que unirla con la ley del levirato. La ley del rescate dice que cuando alguien por motivo de pobreza es obligado a vender su tierra, entonces su pariente más cercano va y la compra, pero no la compra para él, la compra para devolvérsela al pariente pobre que estaba a punto de perderla. Mire qué bonito. El espíritu de esta ley expresaba la fe de que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre y responsables los unos de los otros. El objetivo era fortalecer la familia grande, que era el clan, que ya estaba en un proceso de desintegración. La ley del levirato, en cambio, es cuando en una familia muere uno de los hermanos y no deja hijos, no tiene descendencia, su cuñado tiene que tomar a la viuda y hará parentesco con ella. Y el primer hijo que nazca sucederá en el nombre del hermano muerto, para que ese nombre no sea borrado de los libros de la genealogía en el pueblo de Israel. Mire qué importante era esto. En su trabajo de espigadora, Ruth conoce a Boaz, se lo cuenta a Noemí, y Noemí sabe que Boaz es pariente de su difunto esposo y que él puede redimirlas. Forja un plan peligroso. El plan es peligroso, hay que decirlo, en el que esta anciana casamentera involucra a Ruth. Culturalmente, aquel plan era adecuado, porque entre ellos eso se daba, pero era arriesgado. Bueno, pues la escena de esa noche en la era de Boaz, que están celebrando una gran fiesta porque han levantado y ha terminado una hermosa cosecha. Dice
que Ruth, siguiendo los consejos de su suegra Noemí, entra a la fiesta y que se acuesta a los pies de Booz, que duerme, y se cubre con su manto. En esto de que se cubre con su manto, simboliza que es ella la que le está proponiendo matrimonio. Y no es que en esa época las mujeres no contaban. Pues mire, aquí sí cuenta. La mujer Ruth es la que le está proponiendo matrimonio a Booz. Entonces se cubre con su manto para ponerse completamente bajo su protección. Aunque el que narra esta historia lo hace con gran recato, no da lugar a ningún pensamiento feo. Sin embargo, todo habría podido tener otro final. Booz se compromete, pues, acepta, ¿verdad?, la proposición de Ruth. Se compromete a cumplir con la ley del rescate. Esa solo habla de tierra. Él se compromete a cumplir con la ley del rescate, solucionando en parte el problema de Noemí, el problema referente a la tierra. Porque por ahí surge un problemita jurídico. Existe otro pariente que tiene más derecho que vos, pero aquel quiere la tierra, pero no quiere a Ruth. Entonces la cosa no va bien y el Señor endereza las cosas. Pues dice que Booz, tras superar esa dificultad jurídica, toma con honor a Ruth en matrimonio. De esta manera garantiza no solo el pan. Ruth y Noemí ya no van a tener que preocuparse. Booz es un hombre rico. Garantiza el pan, garantiza la posesión de la tierra y también el problema del linaje de la familia de Noemí y Elimelech, que está amenazado con desaparecer. En Apocalipsis 3:12, en la carta a la iglesia de Filadelfia, el Señor habla de aquellos que han sido constituidos en columnas del templo de Dios. Esta afirmación podríamos aplicársela a Ruth, la moabita. ¿Quién sino ella se ha convertido ya en una columna del templo de Dios? El nombre de Ruth estará por siempre consignado en la genealogía de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues de allí, de Ruth, nace un niño en Belén. Mire que los niños en Belén son bendición. Nace de la unión de Booz y de Ruth, nace Obed. De Obed nace Isaí. Y de Isaí nace el rey David. Entonces, Ruth, la moabita, viene a ser la bisabuela del segundo rey ungido en Israel, del rey David. ¿Y de dónde viene el linaje de nuestro amado Señor Jesucristo? Viene del linaje de la casa de David. Mire usted lo que nos decía hoy hermana Rosario en la clase, hermanos. Aquí todo, yo me sentía tan contenta porque de lo que ella enseñaba era de lo que yo había preparado y sin comunicarnos. Esa apertura universal de la salvación que los judíos pensaban que solo era para ellos. Y no, Jonás va, aunque sea regañadientes, porque el Señor quiere que nadie se pierda, que todos oigan y que procedan a la salvación. Entonces, mire, esta moabita consignada por siempre en la genealogía de Jesús, el Mesías.
antepasada del Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Goel. Él es nuestro Goel, Él es nuestro pariente redentor, quien vino a redimirnos, a pagar nuestro rescate, no con oro, no con plata, sino con el altísimo costo de la preciosísima sangre de Él derramada en aquella cruz en el Calvario. No se avergüenza el Señor de tener como una de sus antepasadas a Ruth, la moabita. A Él sea pues toda la honra, toda la gloria y la majestad, porque Él es digno, hermano. Él es digno. Yo lo alabo y me gozo cada vez que leo y que aprendo una cosita más. No lo puedo entender, como dice el pastor, ni se rompan, que hay cosas que nunca las lograremos entender con esta mente finita. Pero los pensamientos de Él para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, de bendición, de esperanza. Nosotros somos los y las espigadoras y espigadores modernos, que como dijo hermana Rosario, somos enviados, tenemos esa misión que cumplir y nadie debe desoír ese mandato, porque todos tenemos a quien compartirle del Señor. Hermano, póngase de pie. Vamos a leer juntos la reflexión de esta pequeña porción del libro de Ruth, porque solo medio tocamos el capítulo 1 y un poquitito más. Si miramos retrospectivamente hacia lo que nos ha enseñado esta vieja historia, notaremos cuenta que hemos estado girando alrededor de una gran frase de Pablo: vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Nuestra vida está ligada a la vida de Cristo, nuestro Redentor, con tal hondura que ningún entendimiento humano llegará a esclarecérnoslo. Aprendamos a no tomar decisiones viscerales, o sea, emocionales. Nunca nos salgamos de la casa de Dios, nuestra iglesia, que es nuestra casa de pan. Ni nos alejemos del pueblo de Dios, pues cuando Él visite a su pueblo, nosotros debemos estar donde Él nos tiene. Somos llamados, alabado sea el nombre del Señor, somos llamados a espigar como Ruth. El Señor nos está llamando a recoger la cosecha madura para su reino. Alcemos nuestros ojos y miremos los campos, porque ya están blancos para la siega. Él nos ha enviado a cegar lo que nosotros no labramos, otros labraron y nosotros hemos entrado en sus labores. Vayamos pues con regocijo, llevando las preciosas gavillas. Amén y amén. Que el Señor sea muy bendecido por medio de esta palabra, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra recibida en esta mañana. Una historia bellísima, realmente edificante. Noemí, como buena suegra que desea lo mejor para sus dos nueras. Estas quedan en una condición de viudez y Noemí las deja en libertad.
que regresen a los suyos, a su tierra. Orfa que se limita a darle un beso a Noemí, adiós Noemí, y se larga. Pero Ruth, que se queda acompañando a Noemí, a pesar de las carencias de Noemí. Noemí ya no solo es carente, sino que es anciana. Ruth, que nos da un enorme ejemplo, dice a Noemí: no me insistas, no me ruegues que te deje. Al contrario, quiero estar más adherida y más unida a ti. A donde tú vayas, yo iré. Y donde vivieras, yo viviré. Noemí no tenía nada que ofrecerle a Ruth, pero ella dice: donde vivieres, viviré. Recuerda a Jacob, que tiene como habitación en su peregrinaje una piedra que le sirve de almohada. Pues Ruth dice: donde vivieres, ahí también yo viviré. Y es más, dice, no solamente eso, sino que compartiré, no solo iré, no solo viviré contigo, sino que compartiré contigo y, atención, con tu pueblo, con tu pueblo. Y lo más importante de Ruth es que renuncia a los ídolos. Como bien lo compartió la hermana, Ruth no era del pueblo de Dios, era moabita. Dice: renuncio a los ídolos y tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pero no termina ahí la historia de Ruth. Ruth dice: ¿sabes qué? Moriré donde tú mueras. Iremos al mismo lugar en la sepultura. Hermanos, Ruth es un modelo enorme de conversión. Modelo enorme de conversión. Toma a Dios, al Dios de Israel, como su Dios para siempre. Y atención, vive consecuentemente de acuerdo a esa decisión. Lo que nosotros debemos aprender en el tiempo presente: Ruth se convierte al único Dios verdadero, pero vive consecuente a esa conversión. No se convierte y vive descuidada y desordenadamente. Y luego nos deja este ejemplo enorme Ruth. Dice: estaré con el pueblo en sus adversidades, en sus vicisitudes, pero también en sus goces y en sus alegrías. Esos somos los creyentes. Estamos con Dios principalmente, como única prioridad, lo más importante, pero estamos también con el pueblo de Dios. A veces en sus pobrezas, en sus limitaciones, en sus tribulaciones, pero también con su goce y sus alegrías. Es lo que todos debemos hacer, hermanos, para que cuando venga Dios a visitarnos, como bien nos compartió esta servidora de Dios, Dios nos encuentre no en la calle, no en el mall, no en otro lugar, sino en medio del pueblo de Dios. Damos la gloria a Dios por la palabra recibida en esta mañana.
cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ver y a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Sosiegas la sed que aprisiona tu boca y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador?